Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos del Corazón de Jesús. Comenzamos nuestro programa semanal, La verdadera devoción al Corazón de Jesús. Y un programa más vamos a comprobar cómo seguimos teniendo este increíble tesoro que contiene este libro y estos mensajes de Jesús, de la Virgen María, y de que a pesar del tiempo que va transcurriendo, de la cantidad de mensajes que ya hemos ido comentando, leyendo y meditando, pues siempre seguimos encontrando pues cosas nuevas, cosas que nos sorprenden, que nos ayudan, y siempre pues tenemos esta enseñanza, que es lo que hace en realidad estos mensajes, ¿no? Recordarnos la enseñanza de la Iglesia y ayudarnos pues a sacar provecho espiritual, y sobre todo, que yo creo que es el mayor fruto que se puede conseguir de estas revelaciones privadas, que es entender en qué momento estamos y cuál es el desafío, ¿no? Y el combate al que nos enfrentamos en este siglo y en este momento. Estamos aquí en los estudios, que además los hemos cambiado y remozado un poquito, así que esperemos que hoy funcione todo bien, que es la primera vez que los vamos a estrenar. Se encuentran con nosotros el equipo habitual, Óscar. Hola, buenas tardes, José Antonio. Marisa. Hola, buenas tardes. Y comenzamos ya con nuestro primer mensaje del 11 de agosto del año 2003 de Jesucristo. La Eucaristía, más que semejante al pan para vosotros, es semejante a la leche materna para el lactante, de la que no puede prescindir, de la que depende tanto que sin ella moriría. Ahora han hecho otros sucedáneos de leche materna con que se puede alimentar al bebé. No pasa eso con la Eucaristía, no tiene sustituto, no hay sucedáneos. Mi Iglesia sin la Eucaristía moriría. No hay otro sustituto, no hay sucedáneos. Rechazad todos los sucedáneos de la Eucaristía. Decid no a las prácticas del mundo. Decid no a otros rituales de blasfemias. Este es el cuerpo de Cristo, esta es mi sangre. Vosotros sed mis defensores. No os detractéis del memorial otorgado por los siglos. No desertéis. Acudid a los lugares donde se celebra mi culto, no otro. No colaboréis con los constructores de iniquidad. No colaboréis a la abominación de la desolación. Para esto yo os he llamado. Sed los defensores de mi Eucaristía. Defendedme de mis saqueadores. Se saquea mi casa. Venid a defenderme. Acabamos de escuchar este mensaje, que en realidad más que mensaje, casi diríamos un llamamiento, ¿no? Porque es algo muy cortito, como una exhortación y un llamamiento que nos hace Jesús y que nos vuelve a hablar de la importancia de la Eucaristía. Yo diría casi más que de la importancia de la Eucaristía, sobre todo la Eucaristía como la pieza esencial, clave y fundamental de la Iglesia y de nuestra salvación. Y vemos pues que Jesús nos apremia, ¿no? Nos apremia y nos vuelve a hacer esta súplica que ya ha ido haciendo tanto la Virgen María como Jesucristo. En distintas partes del libro hacen este llamado apremiante: defended la Eucaristía, defended la Eucaristía. Yo la verdad es que esta mañana, cuando estaba en adoración y preparando los mensajes, justo al leer este mensaje me ha dado como la sensación, como la imagen o la impresión de que esto que va diciendo aquí, que recordemos es ya del año 2003, o sea que realmente pues ya ha pasado más de 11 años prácticamente, y que sin embargo este mensaje, tal como lo dice, va a llegar un momento en que lo vamos a entender con total claridad y perfecta claridad. Cuando él empieza a hablar, rechazar sucedáneos de la Eucaristía,
decidnos a otros rituales. Este es mi cuerpo, mi sangre. No os detractéis del memorial otorgado por los siglos, no desertéis. Acudid a los lugares donde se celebra mi culto y no otro. Es como una imagen muy fuerte de un mensaje que habla de la Eucaristía, pero que también es profético y que nos habla de un momento donde a lo mejor esto se entiende mucho mejor, porque realmente nos podemos encontrar que efectivamente hay un sucedáneo de la Eucaristía, un sucedáneo perverso que no es la Eucaristía, pero que se pretende vender como tal. Y el llamamiento de Jesús, es decir, no nos dejemos engañar, no os engañéis, no ir a estos sitios y no colaborar con los constructores de la iniquidad. Termina diciendo, no colaboréis a la abominación de la desolación, que ya hemos comentado en algunos otros programas como esta expresión que aparece en la Escritura, que aparece ya en el Antiguo Testamento, y que todos los exégetas están de acuerdo en que esta expresión en el fin de los tiempos se refiere precisamente a la abolición de la Eucaristía, al momento en que en el paroxismo de la persecución a la Iglesia pues se abolirá la Eucaristía, se perseguirá y por tanto pues aparentemente desaparecerá, ¿no? Pues está hablándonos de este momento que se aproxima y sobre todo pues eso, que defendamos la Eucaristía. ¿Cómo? Pues eso es lo que habrá que ver, ¿no? Cuando llegue el momento y las circunstancias, aunque yo diría que ya ahora hay una defensa de la Eucaristía fundamental, y es el que seamos ya y llevemos una vida auténticamente eucarística, de verdadero amor a la Eucaristía, porque sólo así el día de mañana podremos defender a la Eucaristía cuando se produzca un ataque pues mucho más despiadado que el que se produce ahora, que ya se produce, o sea que ya hay una minusvaloración, a veces desprecio, ¿no? Se le da poca importancia. Todo esto ya lo estamos viendo, pero bueno, cuando llegue un momento todavía de mayor persecución, solamente almas que hayan entendido y vivido y hecho vida todo este amor a la Eucaristía, pues serán capaces de acudir a este llamamiento de defender la Eucaristía. Y bueno, también lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La Eucaristía se empieza defendiendo conociéndola, ¿no? Y recuerdo en el programa anterior hablamos de este tema, ¿no? Hay mucho material por internet y promocionábamos una web que nos gustó mucho porque promocionan unos DVDs muy buenos que hablan sobre este tema, dvd-eucaristía.com. Pero habría que decir hoy, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer para estar en sintonía con el cuerpo de Cristo, primero es estar evidentemente dentro de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es ahí donde realmente se da toda la verdad y es donde se encuentra la Eucaristía. Y después también en la oración. Durante la oración es cuando el Espíritu Santo se puede comunicar y nos puede hacer entender exactamente, entiéndanme, en qué medida es importante la Eucaristía, al menos aproximarnos, aunque sea una milésima parte, una infinitesimal parte, a entender la importancia de la Eucaristía. No, lo decía José Antonio, yo creo que no nos daremos cuenta de lo que es la Eucaristía hasta que no la hayamos, entre comillas, perdido, porque en realidad no se perderá, ¿no? Se mantendrá en esa iglesia de las catacumbas, en esa iglesia escondida, en esa iglesia verdadera de la que habla el Señor tantas veces. Habrá una iglesia falsa donde habrá un sucedáneo de la Eucaristía, y ese sucedáneo pues será, pues no sabemos exactamente qué consistirá, pero no será la Eucaristía. Ya no se habrá abolido el sacrificio eucarístico, al menos oficialmente en las iglesias, y entonces pues no se consagrará, ¿no? Se hará en la iglesia escondida, ¿no? Pero creo que debemos empezar ya a defender esa Eucaristía. De hecho, el Señor nos lo pide en el mensaje, no nos está pidiendo cuando empiece a ocurrir todo esto, defendedme. No, defendedme ya, porque se empieza defendiendo ya la Eucaristía, explicándole a la gente lo que es la Eucaristía, explicando la importancia de la Eucaristía, en fin. Yo me he fijado más en el principio del mensaje, cuando compara la Eucaristía con la leche materna. Y es que una vez escuché en un documental de estos científicos sobre la maternidad, ¿no?, que la madre genera unos anticuerpos que el bebé necesita y se los pasa al niño por la leche materna y le evita muchas enfermedades.
Y me ha parecido como una comparación tan bonita y tan apropiada, ¿no?, sobre la Eucaristía, ¿no?, que tiene el poder, la Eucaristía, de sanar a cada uno en particular, ¿no?, cada uno lo que necesita, porque es el mismo Jesús. Hoy en el Evangelio, por ejemplo, pues se decía eso: yo soy el pan de vida, decía Jesús, ¿no?, porque es el que mejor nos conoce, el que viene a nosotros, ¿no? Y por ejemplo, la comunión frecuente, pues lo que nos evita pues son eso, las enfermedades del alma, ¿no?, que aunque no las veamos, son las que realmente importan. Bueno, ha habido santos que sí han tenido la gracia especial, ¿no?, de ver el estado de las almas, ¿no? Pero el caso es que no, como dice ahí en el mensaje, no hay nada que sustituya a la Eucaristía, que no vale con los sustitutos que a veces nos buscamos, ¿no? Yo no robo ni mato, ¿no? Y con eso basta para, pues no, o sea, lo que se necesita es la Eucaristía y no hay sustituto para ello. Sí, desde luego dice una frase tremenda, dice: mi Iglesia sin la Eucaristía moriría. O sea, que es algo esencial y bueno, y recogiendo la idea un poco de la comunión diaria, que es el alimento diario, realmente es que la Iglesia lo ha enseñado así durante, bueno, pues ha habido distintas etapas, efectivamente, épocas con más frecuencia de comunión, otras de menos, pero en general siempre ha habido primero un grandísimo respeto, veneración y adoración, ¿no?, por este sacramento, y luego el entendimiento de que es fundamental pues para poder llevar el combate espiritual y para poder crecer en la vida unitiva con Dios. O sea, el medio que se nos da para unirnos con Dios es, además de la oración, fundamentalmente la Eucaristía, que realmente nos une de una forma misteriosa, efectivamente, porque sabemos que nos alimenta, que nos transforma, que nos une a Él, porque le recibimos a Él mismo. No sabemos muy bien cómo funciona interiormente, pero realmente es así. O sea, que nos ayuda a esa unión íntima con el propio Jesucristo, ¿no? Y eso es esencial para el crecimiento espiritual. Por eso, sin comunión frecuente, difícilmente se va a poder crecer en la vida espiritual, dificilísimamente, vamos. Y no solo eso, sino que además encima nos protege de la caída en los pecados. O sea, el que comulga con frecuencia, al recibir esta fuerza de la Eucaristía, pues le ayuda al combate y le evita muchas caídas, muchísimas caídas, ¿no? Es un remedio preventivo, ¿no? Luego, pues siempre te puedes confesar y acudir al perdón de Dios, pero es que si encima no caes, pues muchísimo mejor, ¿no? Mucha más alegría para todos y un alma pues mucho más fuerte. Cualquier pecado no deja de ser un punto de debilidad que el demonio siempre puede aprovechar y nos puede llevar a la tristeza y a alejarnos de Dios, y por eso es tan magnífico el poder vivir así, de esta forma, ¿no?, con frecuencia, con verdadero amor, porque eso es lo que nos va a hacer volar casi sin que nos demos cuenta y llegar pues a las alturas espirituales. Bueno, pues terminamos ya y vamos a pasar al siguiente mensaje, que es del 9 de enero del 2004, de Jesucristo también. ¿No veis que llega el momento? Es el momento de la parusía, de mi manifestación poderosa. Aunque nadie sabe cuál es el día ni la hora, sabed que está cerca, se acerca. Uno de los signos de los tiempos es la falta de fe. ¿No veis cómo mis campos permanecen desolados mientras los operarios han ido a trabajar a otros lados? Se ha descuidado la mies y entre ella ha crecido mucha maleza, tanta que es imposible distinguir lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña. Pero hay esa distinción. Antes de que desaparezca totalmente el trigo entre la maleza, he aquí que he de mandar a mi ángel a que destruya la cizaña para salvar al trigo bueno. Antes de que perezca todo el trigo ahogado entre tanto dolor. Separación dolorosa. La tierra entera gime de miedo y de dolor. Tenebrosa. Días oscuros y nublados, de densa niebla sobre el mundo, días de la siega divina para el mundo. ¿Estáis preparados? Mirad que entro como ladrón, mirad que vengo como el esposo en la noche, mirad que soy el dueño de la casa que no advierte de su venida. Ved que soy el arrendatario justo. El sembrador ha mandado a sus operarios a que preparen el terreno, ha ordenado ya a los segadores la siega. Comienza la partida, él ha ganado. Que tenga ya lugar, ved que llega. Yo te he escogido a ti, me complace mostrarte mis palabras, mis planes sobre el mundo. Velo. El no tengáis miedo es especialmente para estos tiempos.
Un mensaje interesantísimo donde Jesús nos anuncia que por los signos que ya vemos, pues sabemos que está cerca su venida. Y sobre todo nos vuelve a recordar que llegará sin que le esperemos, ¿no? Hay dos aspectos que sí me parece interesante así para remarcarlos. El primero es que va a ser una sorpresa su venida, o sea, que a pesar de todo lo que él ya nos advirtió y nos dijo, a pesar de todos los mensajes, revelaciones privadas y todos los signos que claramente pues vamos viendo, a pesar de todo, su venida va a encontrar al mundo desprevenido y sin preparar. Es muy interesante porque, por ejemplo, en el mismo mensaje él hace referencia a 3 citas bíblicas. Por ejemplo, cuando empieza a hablar, pues en realidad ya hemos dicho que en estos mensajes él utiliza mucho el lenguaje bíblico, ¿no? Vuelve a utilizar las palabras que están ya en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿estáis preparados? Y va respondiendo, mirad, nos va advirtiendo, mirad que entro como ladrón, que eso, por ejemplo, pues es del Apocalipsis, ¿no? Luego dice, que vengo como el esposo en la noche, que hace referencia a las parábolas de la Virgen que espera que llegue el esposo y que unas se duermen y otras no, ¿no? De Mateo, ¿no? Luego, por ejemplo, dice, nos recuerda también, soy el dueño de la casa que no advierte de su venida, también refiriendo a otra de las parábolas donde Jesús explica esta idea, ¿no? Que hay que estar preparado porque en realidad no se sabe. Bueno, pues está claro que lo que dice la Escritura y lo que dicen las palabras de Jesús es que a pesar de todo esto, cuando Él llegue realmente, para la mayoría les va a pillar de sorpresa totalmente, ¿no? Con todo lo que eso significa, pues de no estar preparados, la confusión. Sería muy interesante porque hay una nota a pie de página, a ver si no la puedes un par de leer. ideas muy buenas, sí. A ver si la puedes leer, Marisa, la primera nota, sí, que describe un poco, le muestra a Jesús a Marga y le dice, míralo, ¿no? Y entonces le muestra un poco esa situación, el momento que ya se aproxima a su venida y cómo se encuentra el mundo, ¿no? Sí. Dice, el mundo se encuentra en gran angustia. Veo que hay todo tipo de personas en la calle angustiadas, empujándose, luchando unas contra otras. No se sabe por qué ni con quién. Con miedo, sobre todo, a Dios. Se sabe ya que Dios determina su actuación sobre el mundo. A los acontecimientos naturales ya no se les busca una razón porque son de tal calibre que solo pueden venir de Dios. Y la gente teme mucho. Sobre todo, lo que tienen es miedo. O sea, que nos da una pista muy importante de, claro, el que no está preparado y de repente ve venir todo esto sobre el mundo, de repente se da cuenta que todo su esquema materialista y de comodidades y de placeres, pues se le cae abajo y claro, lo que sienten es temor. Y por tanto, bueno, pues es una advertencia que nos debería de ayudar a que pensemos sobre qué tenemos construido ahora mismo nuestros cimientos y que sin saber ni el día ni la hora, pero que pensemos que estamos en una generación que realmente pues estamos ahí, o sea, que en cualquier momento pues pueden empezar a desencadenarse los acontecimientos y todo esto nos dice, más nos vale estar preparados. En cualquier caso siempre hay que estar preparados, pero es que en este caso todavía es de más necedad no prepararse, en el sentido que él nos habla de preparación, ¿no? Que es la preparación realmente del alma y del corazón. Y luego hay otra idea también que también me parece muy interesante, que es esta confusión y mezcla entre el trigo y la cizaña, que también es un signo de esta época, ¿no? Y es que nos damos cuenta de que incluso dentro de la Iglesia pues hay una tremenda confusión y realmente pues está mezclado. O sea, ahora mismo vemos que incluso dentro de la Iglesia hay herejías, ¿no?, que circulan por ahí, que incluso se permiten en determinados ambientes. Hoy mismo leía, por ejemplo, el cardenal Müller, que es el prefecto para la Congregación para la Doctrina para la Fe, pues había enviado un documento muy duro, durísimo, a todas las religiosas de Estados Unidos, porque están en una situación, llamémosle, de rebeldía, de oposición al Papa, de doctrina errónea, ¿no? Están propagando una serie de doctrinas que realmente van en contra de la fe y de la revelación que enseña la Iglesia. Y el cardenal pues es muy duro diciendo que están fuera, o sea, que esto no es
realmente, o sea, que vemos que dentro de la propia Iglesia pues tenemos en amplios sectores de la Iglesia pues situaciones eso de confusión, de herejía. O sea, que antes esto del trigo y la cizaña pues se está produciendo. Y lo dice Jesús, dice, se ha descuidado la mies y entre ella ha crecido mucha maleza. Dice, tanta maleza que es imposible distinguir lo bueno de lo malo, el trigo de la cizaña. Y claro, pues eso es un poco lo que nos encontramos ahora. Eso por no hablar ya del mundo más pagano, donde ya se ha pervertido el sentido del bien, del mal, y ahí ya está todo hecho, incluso trastocado totalmente, ¿no? Por tanto, por eso dice que antes de que perezca todo el trigo, pues tiene que venir, ¿no? Y entonces ahí pues nos habla de ese momento doloroso, ¿no? de separación, para evitar que efectivamente que el poco trigo que queda pues que perezca, ¿no? Y por tanto pues tiene que llegar la siega, que es dolorosa, pero que es la única forma de evitar ya la pérdida de todos, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, José Antonio, un aspecto del mensaje en el que Jesús, por un lado, nos viene a decir que van a ser tiempos duros, sobre todo pues en las notas a pie de página que ha leído Marisa. Pero por otro lado termina diciendo y lo entrecomilla, el no tengáis miedo, y imagino que se refiere también a la famosa frase de su santidad y San Juan Pablo II, ¿no? Que ya es santo. El no tengáis miedo es especialmente para estos tiempos, ¿no? Y es que puede parecer contradictorio pensar que la gente... Hay muchos amigos y compañeros que me lo dicen, ¿no? Que no creen en Dios, pero que dicen, bueno, no pasa nada que no crea en Dios, porque si Dios es misericordia y es amor, pues cuando con arrepentirme bastará, ¿no? Pero claro, se pierden, hay dos facetas importantes en Dios. Una es la justicia también, ¿no? Y la misericordia. Entonces, claro, cuando llegue, es una pena, es contradictorio, es una pena que nos va a dar mucho miedo, les va a dar mucho miedo. Espero que a la menor cantidad de gente posible, ¿no? Nos va a dar miedo Dios, porque claro, nos vamos a encontrar de repente, lo que decía José Antonio, ¿no? De repente nos vamos a encontrar con nuestra vida, habiéndola vivido de espaldas completamente a Dios, a sus realidades, a las realidades reales, a la verdad real, ¿no? Que la vida que vivimos hoy día no es la real, que nosotros pensamos que es la real, pues no lo es. Hay otra realidad mucho más importante, que es la realidad eterna. Y claro, cuando nos demos cuenta de todo esto, entonces nos puede llegar a entrar el miedo de Dios, ¿no? Bueno, pues para esto hay que prepararse, es importante que se prepare uno, ¿no? Porque si no puede correr el riesgo de ponerse delante de la justicia de Dios, de ver a esa tremenda majestad que vamos a ver, como decía Jesucristo. En la primera venida de Jesucristo vino en humildad, en sencillez, en apariencia humilde, débil, sirviendo, pero la segunda venida de Jesucristo no va a ser igual. No va a ser en humildad, sino que va a ser en poderío, ¿no? Rasgando las nubes del cielo y además por sorpresa, como nos está explicando, ¿no? Con lo cual, claro, puede ocurrir que ante tamaña majestad podamos coger miedo, ¿no? Al vernos delante de Él, ya no va a ser posible, ya no les va a ser posible a las personas autojustificarse como se autojustifica la gente hoy en día. No va a ser posible, no te vas a poder poner delante de Dios y seguir autoengañándote y pensando que estás viviendo una vida bien vivida. No, en ese momento se hará la luz, digamos, y todos nos podremos ver a la luz de Dios, y entonces, claro, ante esa tremenda majestad del Señor, pues podríamos llegar a coger miedo, ¿no? Es la misma reacción de un niño pequeño que se da cuenta de repente de que ha hecho algo malo y elige huir, ¿no? de su padre o de su madre, con tal de no enfrentarse a la verdad, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos puede pasar, y esta es una preparación que tenemos que tener muy importante de cara a este momento en el que tendremos que enfrentarnos con esta justicia. Y la preparación no ha de venir por el hecho de ser muy buenos, porque no somos capaces de adquirir méritos suficientes por nuestras propias fuerzas para que cuando nos pongamos delante de Dios nos veamos a la altura de las circunstancias. No es así, es imposible, ¿no? Pero sí tenemos que entrenarnos en conocer a Dios, en saber cuál es su misericordia y en entrenarnos en pedirle perdón. Si no estamos entrenados en pedir perdón al Señor, no seremos capaces de pedir perdón cuando llegue el momento, y ese será el momento duro de verdad, ¿no?
Muy bien, bueno, pues yo creo que se aprende mucho con estas cosas cortitas, pero que sobre todo esperemos que nos ayuden a realmente pues hacer esta preparación. Vamos a hacer un intervalo musical y continuamos enseguida.
Continuamos ya en esta segunda parte del programa y me gustaría retomar en el mensaje anterior que estuvimos comentando. Había otra nota también que yo creo que es muy interesante y que merece la pena, aunque no está tan directamente relacionada con el mensaje, pero toca otro tema de mucho interés también de actualidad. Entonces vamos a escuchar esta nota. Venía justo al final del mensaje, ¿no? Cuando hablaba de no tengáis miedo, y entonces a Marga también le muestran otra visión, y entonces ella va describiendo todo lo que además debe ser una visión muy larga, porque parece que se le va todo el tiempo de oración, se le va contemplando esta visión. Vamos a escucharla y luego ya comentamos. Los espíritus inmundos están sueltos sobre el mundo. Su misión, sobre todo, es angustiar, meter miedo a la gente para que no vuelva a Dios, para que no se convierta. Y los ángeles también están con nosotros, defendiéndonos, uno en cada hogar. Hay muchos tipos de ángeles. Están los de los niños, los encargados de misiones concretas sobre los hombres, levantar una orden, un movimiento, etc. Los que vienen porque se les llama, los adoradores eucarísticos, ángeles de los sagrarios, los que se van con las personas que comulgan hasta que desaparece en su interior la Eucaristía. Con la gente que ha comulgado en gracia se van de la Iglesia 1 o 2 ángeles, los custodios de cada alma, con las manos tapándose la cara si el alma no hace la voluntad de Dios o está en pecado, con pena. Si persiste en él, no pueden hacer nada. Los custodios que animan y alientan al alma que lucha, los que la consuelan cuando tiene alguna tribulación. Un custodio para cada alma, pero en cada alma puede pasar por momentos distintos. Está permanentemente en acción. Le sugiere todo lo bueno. Le ayuda a realizar todas las cosas buenas que se propone. Los que evitan suicidios, evitan accidentes, hacen que la persona no muera si estaba en pecado, para que pueda confesarse o cambiar de vida. Los que defienden a las personas de desastres naturales. Los encargados de provocar los últimos días de ira de Dios sobre el mundo. Los encargados de avisar su segunda venida. Los portadores de las gracias de Dios para el mundo, de las gracias de conversión. Los custodios se encargan de subir la ofrenda de las personas a Dios, de cuidar sus cosas, sobre todo si se les pide, de poner en disposición un alma para recibir mejor la llamada de Dios, para poder oírle. Los que están en los caminos. En las curvas peligrosas hay ángeles defendiendo a la gente que viene en coche, para que no tengan un accidente. Dios mío, la tierra está repleta de ellos. ¿Cómo no los vemos? Si los viéramos, nos pegaríamos un susto, porque es que están en todas partes. Están en algunos colegios, defendiendo a los niños del demonio, que se infiltra con apariencia de bondad. Actúan sobre los niños en gracia. Los niños en pecado son los preferidos del demonio. Evitan los ángeles buenos hasta peligros físicos graves y leves. Los de los hospitales, los consoladores, los que están con los médicos para que realicen bien su labor, los encargados de Dios de destruir alguna obra mala directa o indirectamente, los que no dejan que el demonio realice sus planes sobre gente en concreto o instituciones, los que ayudan a personas que se encuentran entre obras malas del demonio a salir de ahí o a defenderse ahí. Es interminable esto, se pasa la hora de la oración. Bueno, pues hemos visto esta nota tan interesantísima y esta descripción tan detallada. Hay que agradecerle pues esta descripción tan detallada que va haciendo de este mundo sobrenatural que no vemos, pero que sí existe. Y es que esto además es una verdad de fe. O sea, podemos comenzar un poco por esto, ¿no? O sea, la Iglesia, y además aquí no hay dudas de ningún tipo, ¿no? O sea, desde la Escritura, desde el principio ya aparecen los ángeles, en el Génesis ya aparecen los ángeles, y a lo largo de toda la Escritura aparecen innumerables, diríamos cientos, miles de veces a lo largo de la Escritura van apareciendo los ángeles, en el Nuevo Testamento también, en los Hechos de los Apóstoles, y luego ya en la vida de la Iglesia pues exactamente igual, ¿no? A través de los santos pues tenemos también muchos testimonios de cómo ellos han visto la actuación
de los ángeles en sus vidas, en momentos difíciles. Por tanto, lo que tenemos aquí es primero una verdad de fe incontestable, recogida por la tradición, que además el propio catecismo de la Iglesia, pues también, para el que lo quiera revisar o conocer, pues en el catecismo lo dice con toda claridad. O sea, dice que es una verdad de fe que todo católico debe aceptar y creer. Los distintos concilios de la Iglesia pues también se ha ido explicando, pero bueno, por no extendernos en exceso, simplemente quedémonos con esta idea de que por un lado la Iglesia los reconoce como que existen y que además pues tienen, que en realidad sería lo más interesante, ¿no? Ya hemos visto en este relato de Marga cómo no están ahí estáticos, ¿no?, sin hacer nada, sino que al contrario, o sea, están trabajando permanentemente, o sea, que están en permanente actuación y además cada uno pues con una misión, con un trabajo específico y que por tanto para un cristiano pues es algo que debe de conocer, sobre todo pues para poder aprovechar esta ayuda que nos concede el Señor. Tal vez podríamos empezar comentando un poco pues qué sabemos de los ángeles, ¿no? ¿Qué nos dice la Iglesia? Por ejemplo, en el Catecismo, en el punto 330, habla un poco el Catecismo acerca de quiénes son los ángeles, ¿no? Entonces, por un lado, pues sabemos que son criaturas espirituales, o sea, nosotros somos criaturas, Dios ha hecho en nosotros, en el hombre, pues esta mezcla, esta síntesis tan maravillosa de materia y de espíritu. Nosotros somos las dos cosas, cuerpo y alma. Eso sí, unidos de una forma perfecta y perfectamente ensamblado. En cambio, en el caso de los ángeles, pues son solamente criaturas espirituales. Son seres espirituales, y por tanto se asemejan a Dios en que es espíritu, ¿no? Espíritu puro, y que fueron creadas por Dios, y lo dice el credo, ¿no?, creador de todas las cosas visibles e invisibles, ¿no? Por tanto, por esa naturaleza espiritual, pues ellos pueden estar más cerca de Dios, tienen un conocimiento más profundo de Dios y, claro, no están sometidos pues a la corrupción del mundo material, aunque eso sí, ellos tienen la capacidad de poderse manifestar, o sea que si en un determinado momento por su misión pues quieren tomar un aspecto, llamémosle material, una forma física, pues lo pueden hacer, ¿no? Pero simplemente pues para cumplir esa misión, aunque ellos por su naturaleza pues no lo tengan, ¿no? Luego además también para entender, aparte de ser espirituales, pues son seres personales, o sea que eso, como nosotros nos sentimos como una persona individual, ellos también, o sea, tienen su individualidad y cada ángel es distinto, no hay dos ángeles iguales tampoco, cada uno es distinto, tiene su individualidad y además tiene también inteligencia y voluntad y libertad, o sea que pueden conocer como conocemos nosotros, solo que con mucha más perfección al ser espíritu puro. Y luego tienen también voluntad y libertad. Por eso, en el momento de la prueba, y ellos también sufrieron su prueba, pues hubo ángeles que libremente pues decidieron no servir a Dios, o sea que con su voluntad y libremente decidieron no servir a Dios y cayeron para convertirse en lo que conocemos como los demonios, ¿no? Pero en ese sentido pues también hay esa similitud con el hombre, ¿no? O sea que nos asemeja a ellos porque también ellos están hechos a imagen y semejanza de Dios y por tanto por eso tienen voluntad y libertad, ¿no? Luego en general pues podríamos decir que son superiores a los hombres, o sea tienen unas capacidades de tipo intelectual, de tipo de utilización del universo, ¿no? Pues que es superior a la del hombre y desde luego debe ser algo maravilloso. Lo que sí es cierto es que en la Escritura siempre que se aparece un ángel, en general hay una admiración impresionante ante la presencia, incluso de cierto temor. Recordemos, por ejemplo, cuando el ángel se aparece a los pastores para anunciarles que ha nacido el niño, y bueno, pues recoge el texto de la Escritura un poco, pues la sensación de temor, de admiración, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más podríamos decir de los ángeles? Bueno, pues por ejemplo, qué tipo de trabajo, de misión pues tienen asignados, ¿no? Y en esto pues es muy interesante lo que nos decía Marga, porque de una descripción muy completa.
Hay lo que es más conocido, el ángel custodio. Cada uno de nosotros tiene un ángel custodio que nos cuida, nos protege y nos ayuda. Y luego pues hay también ángeles encargados de sitios especiales, personas que por su misión tienen un trabajo extraordinario, pues pueden tener varios ángeles. Por ejemplo, el Papa, pues seguro que tiene varios ángeles. Algunos santos también han visto cómo se le daba algún ángel adicional. Santa Agustina Kowalska, por ejemplo, ella vio cómo Jesús le decía que le daba otro ángel para que le ayudara en su vida espiritual. Y bueno, pues hay muchas misiones, ya hemos visto la nota, bueno, pues toda la posibilidad. Incluso hay ángeles pues que luchan directamente con los demonios, ¿no? O intentan que sus obras de mal pues boicotearlas y paralizarlas. Lo que sí es importante es que acudamos a ellos, porque aunque ellos actúan y Dios les da misiones, pero en la medida que nosotros les pedimos ayuda, pues su capacidad de actuación es muchísimo mayor y pueden actuar en nuestra vida con mucha más fuerza. La verdad es que tenemos aquí varios manuales, no da tiempo, pero bueno, están llenos de ejemplos, de comentarios, de anécdotas de los santos que han contado pues distintas situaciones donde han sido ayudados, protegidos o liberados de situaciones pues complicadas, precisamente por medio de los santos, ¿no? Entonces es muy importante pues que les tratemos y que acudamos a ellos pues para todas nuestras necesidades. En general, si hiciéramos así un resumen de qué puedo hacer yo con mi ángel o cómo debo de tratar a mi ángel, ¿no? Bueno, primero, la verdad es que debemos de estar muy agradecidos a los ángeles en general y en especial a nuestro ángel custodio, porque ellos realmente nos aman, o sea, quieren nuestro bien, lo procuran, y pensemos también que siendo seres espirituales superiores incluso a nosotros en sus capacidades, pues nos sirven, o sea, que ellos, obedeciendo a Dios y con verdadero amor, pues nos están sirviendo, o sea, que eso ya de por sí ya sería para agradecer muchísimo el que estén con nosotros. Luego pues hay que tener también respeto, reverencia, y deberíamos de acudir a ellos, o sea que ese es el otro aspecto, de encomendarles pues las misiones, nuestros viajes, incluso todos los temas espirituales, pues también la ayuda para otras personas que conozcamos. Eso lo han hecho muchos santos, ¿no? Enviar su ángel custodio a ayudar a alguien en un determinado momento, y además con mucha eficacia, ¿no? Y luego, pues sobre todo, pues se resumiría un poco pues en que tengamos amistad y trato con nuestro ángel custodio, o sea, que acudamos a él, que nos refiramos a él, que le invitemos, que le pidamos ayuda, que tengamos ese trato habitual, porque de esta forma pues él podrá estar mucho más cerca de nosotros y ayudarnos con mucha más eficacia. A mí me ha parecido eso muy interesante lo que has comentado, José Antonio, de rezar al ángel de la guarda de alguna persona, ¿no?, con la que quieras hablar y quiera pues tratar algo de Dios y no sabes cómo bonito decírselo, no sabes cómo, pues rezarle a su ángel de la guarda y seguro que el ángel de la guarda pues mueve ahí algo para que esté su corazón más dispuesto para escuchar de Dios. Y es que el otro día lo leía de un sacerdote que creo que hacía eso, cada vez que iba de misiones a alguna ciudad rezaba al ángel de la guarda de esa ciudad y dice que obtenía ayudas concretas muy buenas y que siempre tenía muy buenos resultados apostólicos. Así que yo creo que viene muy bien rezarle a ellos. No, desde luego hay anécdotas impresionantes, ¿no?, por todos los sitios. Y bueno, pues la verdad es que tengo aquí muchas, pero bueno, de todas maneras incluso la propia escritura también es muy interesante, porque la escritura vemos cantidad de casos donde los ángeles se les ve actuando, ¿no? Pues no sé, en Hechos de los Apóstoles, que ahora se está leyendo así en el periodo de Pascua, pues sale muchas veces como en ese momento que van persiguiendo a los apóstoles, como los ángeles intervienen varias veces para liberarles de la cárcel, para asombro y sorpresa, ¿no?, del templo, de los guardianes del templo, que ven como están las puertas cerradas, pero ya no están, ¿no? Se han escabullido. Y luego, pues como decía antes, hay muchos niños también
que a través de la oración pues han sido liberados de algún peligro, muchos testimonios de personas que a lo mejor estaban solas y se han visto en situación de grave peligro, y al rezar luego se recoge a lo mejor el testimonio de aquella persona que iba a agredir, ¿no?, o que iba a robar, o que iba a violar, o que iban a matar, ¿no? Y siempre hay comúnmente lo que suelen decir es que no lo hice porque me encontré que había dos personas así con aspecto fuertes y entonces me dio miedo y no me acerqué, ¿no?, para robar o para... De esto hay muchísimos casos. Leí ahora de una misión donde estaban masacrando a la población, y entonces en esa misión los sacerdotes, que tenían un grupo de niños, de mujeres, pues rezaron y pidieron ayuda a los ángeles custodios, y luego contaron los milicianos que se dirigían a la misión a asesinarles, pues que no hicieron nada porque al llegar se encontraron rodeados de cientos de soldados blancos que estaban protegiendo la misión, entonces pues no se atrevieron a hacer nada. O sea que imagino serían todos los ángeles custodios que estaban allí, ¿no?, de todas la gente que se había refugiado allí en la misión, ¿no? Bueno, pues muy interesante esto, y luego también en el combate con el demonio pues también es muy importante que acudamos a él, porque el ángel desde luego está constantemente protegiéndonos, y si en algún momento pues percibimos que estamos siendo atacados de una forma especial, tentados, atacados, o de una forma más directa incluso, pues es el momento de pedir la ayuda del ángel custodio, o también del arcángel San Miguel. El arcángel San Miguel es realmente el que tiene la misión de combatir a Satanás. Él fue el que le expulsó del cielo, ¿no?, porque fue el que tomó el liderazgo y la defensa de Dios, y bueno, pues tiene esa misión. Dios le ha dado esa misión de combatir a Satanás y de vencerle además en todos los casos en los que se enfrenta con él, ¿no? Bueno, podemos hablar mucho más, pero no nos da tiempo, y vamos a pasar ya a nuestro último mensaje de este programa, que es un mensaje del 30 de abril del 2002 de Jesús. Abre y lee. Isaías 54 y 55. Grita de júbilo, estéril que no da salud. Rompen gritos de júbilo y alegría, la que no ha tenido los dolores. Que más son los hijos de la abandonada que los hijos de la casada, dice Yahvé. Medito en el amor eterno de Jesús y me lleno de gozo. Ven a mí. Lo he olvidado todo, hija, lo he olvidado. Así como todo esto, así es el amor de Dios para contigo. Pobre pueblo, amado pueblo, así haré yo contigo, hermano, amigo, que abandonaste a tu Dios para irte en pos de otros y no querer recordarlo jamás. Y yo, Dios, olvidé todo en menos de un instante cuando tú volviste un solo segundo la vista a mí. Así, de esa forma, así os ama Dios, así os restablecerá en su palabra, en su alianza eterna por eternidad de eternidades. Como eso, así os ama y amará Dios, amor eterno de Dios que dura de generación en generación y no tiene fin. Y mira, yo os restableceré en un reino nuevo que no tendrá fin, y los hombres viviréis felices en él pariendo sin dolor, olvidando el sufrimiento de la muerte, descansando en mí, despreocupándoos del comer y el beber, del vestir, viviendo aquí en la tierra un anticipo del cielo. Pero para esto, hija mía, mira que aún deben pasar más cosas. Sois la generación que ha de ver mi reino nuevo. Sois la generación del amor, la que verá triunfar el reinado de los corazones de Jesús y María, Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. En espera de esto, hija mía, mira cómo el mundo y la creación entera se retuercen entre tremendos dolores de parto. Se retuercen, se rebelan hasta los elementos. El diablo enloquece de furor al sentir arrebatado su mundo y se lanza en feroz y encarnizada lucha contra los fieles y da poder y más poder a los infieles. Pero vosotros tenéis el poder de Dios y de sus ángeles y no quedaréis defraudados. No olvidéis que un acto de amor borra 7 fealdades. El amor es potente, lo puede todo. El amor inunda el mundo. El amor salva al mundo. Por el amor moveremos montañas. Por el amor conquistaremos los corazones más empedernidos. Por el amor salvaremos al mundo. Por el amor reinaré yo en España, reinaré en la tierra, reinaré en el mar. El cielo, la tierra y el mar, y cuanto contienen del amor y para el amor. Amén por los siglos.
un mensaje de gozo y de alegría por lo que el amor de Dios va a hacer por nosotros. Así que bueno, pues da gusto también poder oír estas cosas. Y además impresiona mucho cómo Jesús, un poco, pues cómo va enseñando, ¿no?, a Marga, y también nos enseña a nosotros, ¿no? Entonces, cómo al inicio de la locución lo primero que le hace es decirle, lee esto, ¿no? Entonces le manda a leer Isaías 54-55, que precisamente pues va hablando de estos temas, pero claro, va hablando en plan profético, con lo cual pues no se entiende bien, es un mensaje. Cuando habla Isaías, ¿no?, pues grita de júbilo, rompe en gritos de alegría, la que no ha tenido dolores, ahora resulta que son los hijos de la abandonada más que los de la casada, etcétera. O sea que de alguna forma nos va anticipando todo esto, pero lo bueno es que Jesús dice, lee esto, y luego además nos lo explica, o sea, un poco como pasaba con los discípulos de Maús, ¿no?, que fue hablando con ellos, les iba explicando las Escrituras, cómo se habían cumplido. Pues algo parecido pasa aquí, ¿no? O sea, Jesús le va comentando este pasaje de Isaías y va aclarándonos en mucha mayor medida que lo que se podía entender en aquel momento, ¿no?, hace bastantes siglos atrás, lo que eso significa. Y nos está hablando pues de este gozo y de esta alegría que viene precisamente por el reino nuevo, ¿no? Y es magnífico, o sea, poderlo escuchar, ¿no?, en sentir ese amor con el que nos ama, y sentir además y escuchar que nos va a restablecer en su palabra, que va a restablecer esa alianza eterna por eternidad de eternidades, que nos va a amar, y que además en este reino nuevo, cuando va hablando de él, pues va hablando de que viviremos felices, se parirá sin dolor, descansaremos en él, o sea que realmente esa felicidad, ese gozo es porque estaremos unidos íntimamente a él, ¿no?, despreocupados del comer y del beber, que habrá que comer y beber, pero que no será la obsesión de lo material y la preocupación del dinero y de las cosas materiales, sino que simplemente, bueno, pues será algo que viviremos, pero con tranquilidad, sin agobio, ¿no? Y termina incluso con esta frase diciendo, viviendo aquí en la tierra un anticipo del cielo. O sea, que realmente, ¿qué más podemos pedir o esperar? Y por eso es tan importante, pues hablábamos antes en el mensaje anterior de, bueno, pues ese momento difícil de tribulación, pero bueno, aquí tenemos la otra parte, ¿no?, la contrapartida a eso, que es que precisamente esa venida y esa purificación es precisamente para instaurar esto tan maravilloso que es este reino de Cristo, y sobre todo este reino del amor, o sea, es el amor reinando en la tierra, ¿no? Como dice Jesús al final, dice, por el amor salvaremos al mundo, por el amor reinaré yo en España, en la tierra, en el cielo, en el mar, y bueno, y en todos los sitios, ¿no?, en toda la tierra. Es precioso el mensaje, la verdad. Yo hacía tiempo que, vamos, ya no me acordaba de este mensaje. Pues eso, dice, y mira, yo restableceré un reino nuevo que no tendrá fin, los hombres viviremos felices, pariendo sin dolor, olvidando el sufrimiento de la muerte, descansando en él. Esto entronca a lo mejor con algún mensaje en el que nos ha comentado Jesús, pues que en el reino nuevo la Eucaristía seguirá existiendo, por supuesto, ya con una manifestación muchísimo más incluso visible para algunas personas, ¿no? O sea, que la Eucaristía no se abolirá del todo, ¿no? Intentarán, pero no lo podrán, ¿no? Despreocupándonos del comer y el beber, del vestir, viviendo aquí en la tierra un anticipo del cielo. Qué maravilla, ¿no? Y es que además nos hemos cegado tanto, ¿no? Yo recuerdo, no sé si lo he dicho alguna vez, yo recuerdo una entrevista que hace un periodista, Niki Elsa, una mujer, me parece que es austríaca, ¿no? O suiza, o de Suiza, no sé, bueno, que tiene la misión, digamos, de poder hablar con las almas del purgatorio y ayudarlas, ¿no? Y en este ayudar a las almas del purgatorio les hace una pregunta de si se querrían cambiar por nosotros en la tierra, y las almas del purgatorio contestan, después de los sufrimientos terribles que se tienen en el purgatorio, pues contestan todas unánimemente que no se cambiarían por nosotros, porque nosotros aquí estamos ciegos, ¿no? Ellas ya han visto a Dios, ya saben lo que les espera, tarde o temprano, con esta dimensión temporal que existe de alguna manera, porque no existe el tiempo, pero de alguna manera existe el tiempo, ¿no? Pues tarde o temprano entrarán en el cielo y podrán contemplar el rostro de Dios y ya no tendrán que volver a sufrir.
pues dicen esto las almas del purgatorio: estamos ciegos en la tierra, ¿no? Nos hemos acostumbrado a pensar que este mundo en el que vivimos es el mundo bueno, ¿no? El que queremos, pero no es así. El mundo al que vamos, desde luego, es muchísimo mejor que este que estamos viviendo, ¿no? Esto nos tiene que animar a poner en práctica todas las cosas que nos viene diciendo Jesús y la Virgen y los santos en este libro, de prepararnos, de entrenarnos, de entrenarnos en el sacrificio, de abandonar el pecado, incluso el pecado venial, en fin, porque merece la pena, ¿no? A mí me ha parecido un mensaje súper tierno, en el que se ve a Dios deseando acogernos, abrazarnos, olvidar nuestro pecado, y le basta con un corazón arrepentido. No quiere decir esto que sin acudir al sacramento de la confesión. No estaría contradiciéndose con: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes os los retengáis les serán retenidos, ¿no? Y en Dios no puede haber contradicción. Pero sí que una vez que nos hemos arrepentido y confesado, pues Él ya olvida, no se acuerda de nuestros pecados ni quiere acordarse. Y a veces somos nosotros mismos, ¿no?, los que damos vueltas a nuestros pecados y nos cuesta perdonar, ¿no? Pero Dios no es así, ¿no? Dios es todo amor. Bueno, hay esta frase tremenda cuando empieza a hablar Jesús del amor de Dios y dice: tú te fuiste para no ver nunca más a Dios, ¿no? O sea, me abandonaste, te fuiste, ya nunca más querías saber de mí, y Dios en un solo instante olvida todo cuando tú volviste un segundo la vista hacia Él. O sea, que dice, después de haberte ido ya para siempre, ha bastado que un segundo hayas elevado tu mirada hacia Él para que Él en ese instante haya olvidado todo. O sea, que nos vuelve a decir la inmensidad de este amor, y también luego nos lo recuerda, ¿no? Porque cuando habla de esto, dice de este momento de tribulación y de lucha y todo, pero empieza a hablar del amor, ¿no? Dice: vosotros tenéis el poder de Dios y de sus ángeles, y no olvides que un acto de amor borra 7 fealdades. Y luego ya empieza a hablar, ¿no? Y dice: el amor es potente, lo puede todo. El amor salva al mundo. Por el amor moveremos montañas. Por el amor conquistaremos los corazones más empedernidos. Y, o sea, es como una invitación que Él nos hace. Dice: uniros a mí para que con el amor, en todo este periodo turbulento, pues podamos salvar muchas almas y podamos atravesar, pues realmente sin ser heridos, ¿no? Porque al final el que está en el amor y permanece en el amor, pues pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, todo es para bien, ¿no? Todo se puede ofrecer y se permanece en la alegría y en la paz, ¿no? Porque el amor es lo que es el fruto que da, ¿no? Pues tener paz y tener alegría. O sea que bueno, qué bien estas frases, ¿no?, que nos debería de reforzar en esta idea de que el tesoro que tenemos, ¿no?, que al final es el amor, que es vivir en el amor, y el amor, hay que acudir a la fuente del amor, que es Jesucristo. Y ya tal vez para terminar, una frase que ha quedado ahí entre medias, pero que es bueno resaltarla, y dice que es que somos esta generación. O sea, sí, dice, muy importante. Dice: sois la generación que ha de ver mi reino nuevo, la que verá triunfar el reinado de los corazones de Jesús y de María. Generación, hombre, es un término amplio, sí, o sea, que efectivamente puede ser que el que es jovencito pues lo vea cuando tenga un bastón ya y sea un poquito más mayor, ¿no? Ya. Pero bueno, está hablando de nuestra generación, o sea, que es evidente que estamos ya en esta generación y en este momento, y bueno, pues así nos lo dice con toda claridad y anunciándolo, para que nos llenemos de esperanza, de fuerza y de deseos, ¿no? Sobre todo de deseos y de anhelos de este reino, ¿no? Terminamos ya porque no nos queda más tiempo. Quizás recordando a nuestros oyentes, hoy lo tengo que hacer yo porque estamos en un... no tiene el papel Marisa y estamos en una situación en la que la tengo que decir yo, pero bueno, recordando a nuestros oyentes cómo poder conseguir estos libros, ¿no? Este libro. Pues nada, muy fácil, a través de un email, vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico todo junto @hotmail.com, o bien a través del número telefónico 5559-0547, 5559
0547. También se puede acceder a la web y hacer pedidos por la web a través de www.vdcj-tomo-rojo.com, www.vdcj-tomo-rojo.com, y les animamos a enviarnos dudas, sugerencias o comentarios, lo que nos quieran decir, a través de la dirección web, de email verdaderadevoción@gmail.com, todo junto, verdaderadevoción@gmail.com. Pues ya nos despedimos y hasta el siguiente programa. Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.